El Islam es una de las religiones más importantes del mundo. Tiene millones de adherentes en Asia y África, unos pocos millones en Europa, y si bien en América la comunidad musulmana alcanza solo el 0,3% del total de la población, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de inmigrantes musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? ¿De dónde vienen? ¿Qué fue lo que los impulsó a cruzar cielo y tierra para llegar a un país como Colombia? ¿Qué fue lo que encontraron aquí? ¿Por qué decidieron quedarse? El Islam es una religión cuyos fieles adoran a Alá. Esta religión fue fundada y predicada por Mahoma, a quien los musulmanes consideran como el último mensajero de Alá, a quien le fue revelado el Corán, el libro sagrado que sienta las bases y el dogma del Islam. Sorprendentemente, hoy en el mundo hay más fieles al Islam que católicos, según lo reconoce la propia Iglesia Católica, y pasó a ser la segunda religión más numerosa del planeta luego del cristianismo en todas sus vertientes. En la década de 1970, las estadísticas indicaban que había 500 millones de musulmanes en todo el mundo. Y si bien las cifras son y seguirán siendo una incógnita, hoy en día se estima que la población islámica mundial alcanza los 1.500 millones, lo que equivale a decir que de cada 4 seres humanos que hoy están vivos en cualquier rincón del mundo, uno de ellos es musulmán. Según afirma la escritora María del Rosario García en su libro Identidad y minorías musulmanas en Colombia, la huella musulmana en la Colombia de hoy es profunda. Y aunque podría afirmarse que los musulmanes han estado presentes en toda la historia de Colombia, a los efectos prácticos podemos identificar 3 momentos que corresponden a 3 estadios de construcción de la identidad en torno a la religión islámica en Colombia. El primero de ellos es el descubrimiento y la conquista de América. Se estima que los primeros musulmanes llegaron en el siglo XVI como esclavos traídos de África, quienes llegaron a realizar trabajos forzados y trataron de mantener sus costumbres, pero la presión de los españoles, las amenazas de muerte y las torturas, unidas a la labor evangelizadora de la Iglesia Católica, hicieron imposible que la religión musulmana se propagara. Muchos de estos esclavos fueron obligados a olvidar sus creencias y asumir el catolicismo por miedo a ser ejecutados o torturados por los colonialistas españoles que impusieron su religión a fuerza de sangre y fuego. En una segunda versión, y ya en una ola más reciente, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, una serie de migrantes árabes, sirios, libaneses, palestinos, se establecieron particularmente en la costa norte de Colombia y en algunos otros lugares del país y le dieron todavía un sello más fuerte al influjo, no solo ya de sociedades musulmanas, o por lo menos de religión musulmana explícita, sino a una, digamos, arabidad latinoamericana que se refleja de un modo particularmente intenso en lo que llamamos la nación Caribe. En Venezuela, en Colombia, en Cuba, en varios países de la región caribeña propiamente dicha, la huella de estos grupos moriscos es imborrable y absolutamente definitiva. Un segundo momento para la religión islámica en Colombia ocurrió cuando una oleada de musulmanes llegó a este país entre 1890 y 1930. Fue allí cuando se produjo la mayor afluencia de inmigrantes provenientes del cercano Oriente, particularmente sirios, libaneses y palestinos. Según cálculos de historiadores como Eduardo Posada Carbó, arribaron entre 5.000 y 10.000 árabes al territorio colombiano y aunque no se sabe con precisión cuántos, sí se sabe que muchos de ellos eran musulmanes. Pero ¿por qué viajaron estos hombres y mujeres desde tan lejos para arribar a Colombia? La causa principal de la migración consiste en la invasión otomana al Medio Oriente y la lucha que se da por la imposición de valores turcos frente a las creencias árabes,
lo que conllevan una gran crisis en la región y la partida de muchos jóvenes con la idea de conseguir dinero en el exterior para luego regresar a su patria de origen. Los territorios de Siria, Líbano y Palestina estuvieron bajo el poder del Imperio Otomano por cerca de 400 años, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX. Fue por ello que a Colombia llegaron principalmente sirios y palestinos, y aunque tuvieron éxito en su inserción a la vida local, especialmente en la costa norte del país, no lograron construir comunidades islámicas debido a la dispersión, a que muchos eran cristianos y al bajo número de personas que arribaron. A partir de 1930, tras el crecimiento comercial en el municipio colombiano llamado Maicao, se inició una tercera oleada de migración árabe, que tuvo como epicentro el puerto comercial de esta localidad del departamento de La Guajira, territorio al noreste de Colombia y fronterizo con Venezuela. Si bien el flujo de inmigrantes musulmanes y árabes en general disminuyó a partir de 1930, se produjo por un lado una inmigración de palestinos como consecuencia de la creación del Estado de Israel en 1948, y luego en los años 70 la inmigración de libaneses debido tanto a la guerra civil de Libia como a razones económicas. Esta migración se complementa en la actualidad con la llegada de musulmanes en números reducidos a la isla de San Andrés y a Mitú, la capital del departamento de Vaupés. La presencia árabe en Maicao fue esencial para el desarrollo comercial de la zona, pues se especializaron en las telas, los electrodomésticos, los perfumes, los artículos suntuarios y decorativos. Los árabes han sido la pieza clave aquí del comercio de Maicao. Se han adelantado, este comercio adelantado por medio de ellos. Ellos han sido los que han sacado a flote esto. Pero ahorita mismo esto está por el suelo, no están vendiendo yo creo que ni el 40 ni el 30% de lo que vendían antes. Pues la colonia libanesa ha sido una colonia que le ha dado un buen impulso a Maicao. A nivel comercial, pues la mayoría de almacenes son de ellos, pues, y ellos son los que le han dado una evolución a Maicao a nivel comercial. No necesariamente si no fuera por ellos viviríamos en ranchería, pero sí es gracias a ellos Maicao tuvo un flujo de comerciantes mucho mayor que el que tenía. Si no fuera por ellos, simplemente existiría en Maicao el trayecto comercial por la frontera, pero no hubiese comercio, no hubiese más nada. Ellos invirtieron en Maicao, o sea, no le dieron la mayor, ¿cómo es que se llama?, inversión, pero sí le han aportado a una evolución a Maicao. Jamás uno debería discriminar a un libanés. No veo el motivo ni la razón. Más bien deberíamos estar agradecidos con ellos. Vino en el barco, duró 32 días para que llegó a Cartagena. Llegó a Cartagena, después vino a Barranquilla. Duró 20 años en Barranquilla. Después vine a Maicao cuando ya mucha gente en Maicao, llena Maicao, paisana, de Siria, de Palestina, de Líbano. Quiere decir, yo vine el último a Maicao. Está bien Maicao, muy buena. Primer años, 2 años era bien, pero al fin de dañó el negocio, no anda bien. Mucha gente se fue en Maicao. Yo vine en 56, pero cuando vino a Barranquilla era tan grande, mucho grande. Papá vino a Colombia el año 31. Me echó a mí cuando vino a Barranquilla, era el último calle en Barranquilla, calle Caldas. Caldas quiere decir 38, hoy centro allá. Y no tiene cuarto para dormir, dice la gente, duerme en calle Caldas. Tú con tu amigo fue 3 paisanos a calle Caldas, pone la hamaca y durmieron 12 días en calle Caldas porque tiene barrio Guásimo mucho grande, en el cera aquella, al cera esta, llega lo Guásimo junto así. Yo trabajó tiempo en Barranquilla, 20 años. Después vine a Maicao. Aquí en Maicao no vendí la calle. No solamente a mí, sino a todos los jóvenes, lo repito, lo que estábamos viviendo en esta época, no me gusta estarme repitiendo frases, pero los jóvenes que eran los enemigos de ellos.
Entonces a todos los judíos, a los jóvenes nos presionaban mucho, nos maltrataban, bueno, hacían de todo con nosotros para hacernos aburrir. Y como dieron ellos órdenes, esos occidentales, entonces, que le dan permiso o le dan autorizaciones, cualquier país no tiene que negarle la visa a un palestino con tal que salga de ahí. Entonces, todos tuvimos que salir de ahí. Y yo también salí de ahí con dolor en el alma, con una juventud que no sabía cuánto vale la patria, porque hubiera sido como hoy. Hubiera preferido morirme allá antes de salirme, a pesar que yo estoy en Colombia, es mi segunda patria, adoro a Colombia, créamelo. No es por complacer a alguien, pero Colombia para mí es segunda patria. Y salimos de allá, desde Palestina a Beirut, y Beirut en barco hasta Italia. Italia cambiamos de barcos llegamos hasta Curazao en barco, y de Curazao para acá en avión. Pero lo que usted acaba de decir, que es dificilísimo, uno sin saber idiomas, sin saber hablar, sin saber entender a uno u otro, bueno, en fin, así que soy Dios. Tanto que estábamos tan desesperados los jóvenes, no solamente yo, sino todos los jóvenes en ese entonces. Me tocaba estarme a todas horas peleando, discutiendo. Todo mi papá me dijo, no quería, pero me dijo, entonces haga una cosa, ya no más, váyase, que le vaya bien. Pero ojo, papá, dignidad, personalidad, honestidad, nada hay mentiras, ande con todos. Al frente limpia, no importa que esté rico o esté pobre, porque la pobreza y la riqueza, eso no tiene nada como Dios quiere. Pero si usted empieza a estafar y hacer eso, no sirve para nada. Que le vaya bien, con dolor en el alma, llorando, pero que le vaya bien, papito, vaya así, pero no vayas a quedar mal con esos consejos. Créame, hasta ahora le he conservado eso, gracias a mi Dios. Cuando me di cuenta que estaba en esas condiciones, no estaba ni mamá ni papá para que me iban pasando. Entonces me tocó empezar a sudar, y gracias a mi Dios, luché hasta que por fin tuve muchas pérdidas, pero ahí voy adelante. Lo que no tengo plata ahora, pero tengo a mis hijos todos estudiosos, todos profesionales, y gracias a Dios. ¿Qué vendía? Ropa, mercancía. No teníamos, porque a una finca no me dejaban, no tenía con qué comprarme una finca. Que yo quisiera, yo soy campesino, yo quisiera haberme estado ahí trabajando ahí en el campo, pero no había ni plata a comprarme, ni podía hacer. Pero sí, como por eso digo, cargando maletas. Tiene muchas características de algunas sociedades musulmanas, particularmente árabes, que tuvieron pues sus expresiones muy importantes, esencialmente en el norte de África, durante los siglos XIX y XX. Primero, presuponer que se trata de sociedades cerradas puede ser apresurado considerando que se trata de migrantes. O sea, el migrante busca adaptarse, y yo creo que el origen de las comunidades musulmanas en Colombia son los migrantes musulmanes que se establecieron a finales del XIX, comienzos del siglo XX, en la región costera norte. En algunos lugares como Caña, norte de Santander, un poquito de influencia en otros lados. Pero ahí esencialmente se formaron las primeras comunidades musulmanas, ¿no? Árabes musulmanas. Este último periodo corresponde a un mayor afianzamiento del espíritu laico característico de la modernidad, en el que la identidad antes concebida como una y única, basada en elementos religiosos, termina disolviéndose y abriendo las puertas a la aceptación de las diversas minorías. Lo que hicieron fue tener su culto tranquilo, cerrado, no en secreto, pero por lo menos discreto, y esa condición pues la compartieron con los cristianos de su misma región, de modo que no hubo jamás problemas religiosos o conflictos. Las condiciones en las que unos y otros vivían eran parecidas, había una cierta contigüidad y complementariedad de las costumbres que hizo que incluso árabes cristianos pudieran vivir en paz con árabes musulmanes, y a través de muchas variaciones y transformaciones crear familias, clanes en los que viven todavía hoy, que son muy unidos, que tienen además una disposición a la política y una adaptación a la vida económica y social sumamente rápida.
y por esa razón han sido líderes de sus respectivas comunidades. Entonces, los árabes, a pesar de ser pocos, y los árabes musulmanes, a pesar de ser pocos, fueron muy activos, ricos, por lo menos rápidamente se enriquecieron, y además muy abiertos a la integración con la sociedad y la comunidad. A pesar de ser pequeña, la comunidad, por ejemplo, en La Guajira, estableció el enclave de Maicao como una especie de ciudad musulmana o pequeña ciudad comercial musulmana en Colombia. Después de Maicao, la segunda ciudad con más importancia en eso fue Barranquilla, porque también en Barranquilla hubo un gremio de comerciantes relativamente fuerte, unidos, muy solidarios y cooperativos, etcétera, que, como lo cuentan, por ejemplo, algunos libros, Los árabes en Colombia y otros libros que se han escrito recientemente, hicieron una gran empatía con la sociedad y con la comunidad. También de esa naturaleza es la comunidad de Lorica y en general los de Córdoba, San Bernardo del Viento y una serie de pueblos en donde la presencia de estos árabes, de estos turcos como se les llamaba en ese tiempo, fue definitiva y le cambió la cara a la sociedad, le dio una vitalidad que no tenía, le dio una adaptabilidad que no tenía. En ese sentido, podíamos concluir que la presencia de los musulmanes en Colombia ha sido armónica, es decir, no ha roto con la costumbre ni con la lógica de la sociedad de un modo agresivo, sino que se ha venido integrando de un modo pues, encomiable en muchos sentidos. Los valores religiosos musulmanes comenzaron a crear su propio espacio en Colombia poco después de la Gran Depresión de 1929. Fue allí que los migrantes se habían asentado y habían dejado de lado la idea de regresar a sus lugares de origen para convertirse ahora en colombianos, sin que ello significara perder su cultura ni sus creencias. Fue una comunidad que se afianzó a partir de los años 60, 70, 80, donde en realidad pues tuvo un auge en cuanto al número de personas y prácticamente la comunidad árabe para la década de los años 80 creo yo que se podía sumar en más de 5.000 o 6.000 individuos, contando pues todas las edades. La acogida pues bastante buena en el sentido de que de por sí Maicao era y siempre ha sido una tierra dedicada a la actividad comercial por su ubicación geográfica fronteriza, y los miembros de la comunidad árabe pues que venían aquí a Maicao y que vinieron y que siguen viniendo la ven como ese sitio atractivo para desarrollar una actividad comercial, actividad que también desarrollaban pues los miembros de la etnia wayú en toda pues su historia, con el paso fronterizo. Eso hizo que mucha gente no oriunda de acá de La Guajira pues viniera a Maicao con el propósito de buscar una opción de trabajo. Entonces empezó a presentarse una relación laboral entre los comerciantes y la gente pues que se iba contratando como empleados en los diferentes almacenes, en los diferentes negocios. La idea principal de estas comunidades, que crecen y han fundado centros culturales y religiosos en varias ciudades del territorio colombiano, no solo es fortalecer sus creencias, sino permitir un diálogo fluido con otras comunidades para enseñar los valores de la vida musulmana a todo aquel que quiera aprenderlos. Estos valores se pueden resumir en 5. Proclamar que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta, cumplir con la oración 5 veces al día en dirección a la ciudad de Meca, que está en Arabia Saudita, ayunar durante el mes sagrado de Ramadán, pagar el impuesto para los pobres y peregrinar por lo menos una vez en la vida, si es que se cuenta con los medios necesarios, al santuario de la Kaaba en Meca. A la hora del rezo,
Antes de ingresar al salón de oración, los musulmanes deben pasar por el denominado salón de limpieza. Allí se lavan los pies, las manos y la boca, porque deben ingresar limpios al encuentro con Alá y también deben vestirse con ropas que oculten sus rodillas. Luego entran al salón sin zapatos, también por respeto a la divinidad. En este salón, como en la mayoría, no hay imágenes de Alá ni de ningún santo. Rezan en dirección hacia la Meca, la ciudad natal de Mahoma y la más importante de todas las ciudades santas del Islam. El Islam prescribe para el creyente 5 oraciones diarias, que son las que están anunciadas a estas horas. No siempre la hora es la misma durante todo el año, sino que depende de la posición relativa del sol. Aquí aparecen referidas 6. La razón es que la segunda no hace parte de las oraciones obligatorias, aunque es muy recomendable que se rece. La primera oración, llamada Al-Fajr, traduce literalmente la oración de la aurora. En este momento del año se reza a partir de las 4:49 de la mañana. La segunda oración obligatoria es la oración de Al-Dhuhr, literalmente la oración del mediodía, que se reza a las 12. La oración de la tarde, Al-Asr, es la oración que se reza cuando la sombra que yo proyecte sea del mismo tamaño que mi cuerpo. La siguiente oración es Al-Maghrib, literalmente traduce la oración del ocaso. En este momento del año se reza a las 6 de la tarde. Y la última oración, que es la oración de la noche, Al-Isha, se reza a las 7:06. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La fe es, bueno, tiene varias connotaciones. La fe es la creencia absoluta en que Dios es único y que Muhammad es un mensajero de Dios. Este por un lado. La fe dentro del contexto religioso es la creencia en Dios único, en todos los profetas, en sus mensajeros, en sus libros sagrados, en la creencia en el día final, en el paraíso y en el infierno. La fe es la creencia en aquello que nosotros no vemos, pero sabemos que existe. Desde el punto de vista religioso, pues hablamos de una fe cristiana, hablamos de una fe judía y hablamos de una fe musulmana. Pero en el fondo, y pues desde la esencia misma, todas van a un mismo punto. ¿Cuál es? La existencia o la adoración a un solo Dios, apartarnos del mal y hacer el bien, pero con diferentes matices. Pues el símbolo que representa el Islam que uno puede encontrar en las mezquitas es el del creciente lunar, el de la media luna, con el que se está representando el Islam en las mezquitas. Sin embargo, esto tiene un significado. Hay un verso del Corán que habla sobre el poder de Dios de dar la vida y dar la muerte. Pone el ejemplo que Dios da la vida y da la muerte a través de la lluvia. Dice ese verso que Dios es quien deja caer la lluvia y con ella vivifica los terrenos muertos. Y dice el verso, y puedes ver la palma seca que asemeja un creciente lunar. Ese verso, que es la primera vez donde se menciona el creciente lunar en el Corán, pero también hay una utilización práctica del creciente lunar en el Islam, y es que el calendario islámico es un calendario lunar, y el creciente lunar marca el inicio de los meses islámicos. Los meses se computan a partir del creciente lunar. Son 12 meses, pero con ciclos lunares, que se alternan con meses de 29 días y meses de 30 días. Si uno lo suma, da 354 días. El año islámico tiene 11 días menos que el año cristiano. Eso también hace que las fechas en el Islam se corran o se adelanten 11 días con respecto al calendario cristiano todos los años. Un ejemplo es el mes del Ramadán. El año pasado, el mes del Ramadán comenzó el 1 de agosto. Este año va a comenzar el 20 de julio. Y como lo dije, se adelantan las fechas 11 días porque es que el año islámico sigue un ciclo lunar y el año cristiano sigue un ciclo solar. El símbolo es porque el creciente lunar marca el cómputo de los tiempos, pero como lo dije, también hay un verso del Corán que menciona el creciente lunar como un ejemplo de cómo Dios da la vida y da la muerte. Porque es que el creciente lunar es como el inicio de una luna que se renueva.
después de la fase de la luna nueva, donde la luna no se ve, no es visible, el creciente lunar es el que marca el inicio de cuando esta luna empieza nuevamente a adquirir vida, a iniciar un nuevo ciclo. Entonces el creciente lunar marca es el inicio de los ciclos, es el inicio de la vida, es el inicio de los procesos. Entonces por eso es que el creciente lunar tiene esa simbología en el Islam. Al igual que como los cristianos tienen la cruz, los judíos tienen la estrella, los musulmanes, el Islam tiene el creciente lunar. La mezquita como lugar de oración no debe representar ningún arte figurativo, arte de figuras o representaciones, y se ha optado porque las mezquitas tengan un arte geométrico. En esta mezquita se encuentra mucho del arte de los pueblos persas, que es un arte principalmente de figuras geométricas, y encontramos la estrella como algo que se repite mucho. La estrella grande que vemos por fuera de la cúpula y dentro de la cúpula las estrellas pequeñas. Cada estrella de esta mezquita tiene 8 puntas, a excepción de la estrella grande que está en el centro de la cúpula, que tiene 10 estrellas. La estrella no tiene una simbología propiamente religiosa o doctrinal, sino que proviene del Islam sufi, donde se representa a Dios a partir de la estrella, como un centro que representa la unidad del cual surgen varias puntas y representa el poder de Dios sobre todas las cosas. Esto es arte islámico. El arte islámico por lo general no es un arte figurativo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó muy especialmente a los musulmanes evitar la representación de las figuras en el arte. El arte islámico ha sido principalmente un arte geométrico o un arte que juega con las letras. Aquí lo que encontramos es la escritura de los 3 últimos suras del Corán. Una sura o un sura es un capítulo. Estos son los 3 últimos, capítulos 112, 113 y 114. El capítulo 112 se llama la fe pura. Se dice que quien lea el capítulo 112 es como si hubiese leído un tercio del Corán, porque con él está representado y sintetizado toda la teología del Islam. El Islam su teología es muy sencilla y está representada con 4 versos que dicen: Dios es uno solo, Dios es el absoluto, no engendra y no ha sido engendrado, y no hay nadie que se le asemeje. Eso es lo que traduce este capítulo. Lo que tenemos al lado es el nombre, la escritura en lengua árabe del nombre del profeta, Muhammad. Por lo general el musulmán, luego que pronuncia el nombre del profeta, dice sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Yo hago parte de una Junta de Acción Comunal y en la Junta de Acción Comunal hemos sido muy bien recibidos los musulmanes. Además, en esa sede, que es una mezquita, una vez al mes o cada 2 meses, la Junta de Acción Comunal tiene como sede, porque no tiene una sede específica la Junta de Acción Comunal, va de un lugar a otro, ¿ya? Tiene como sede para su reunión habitual mensual el sitio de la mezquita. Entonces, pues, y la gente les invitamos la primera vez cuando se dieron cuenta que había llegado allí una mezquita, que iba a funcionar, que iba a haber un sitio ahí religioso del orden de los musulmanes, pues lógico que debía haber alguna prevención, pero ya sintiéndose allí y observaron lo que hacíamos, cómo era nuestra adoración, cómo era nuestra charla allí, nuestra vida de contertulios musulmanes entre varones y mujeres y niños. Entonces ya se desayunaron, como hablamos en Colombia, de que la desinformación malévola que se recibe a través de los medios de comunicación, de lo mediático, de esa guerra mediática que cada vez afila más sus colmillos contra el Islam, que no había tal. Entonces hay una buena relación allí. Por supuesto que habrá sus ovejas negras, diríamos, ¿sí? Sus sitios donde se saca la persona. Conozco un caso, no puedo hablar de la entidad académica, y a esta profesional se le canceló su contrato. Ya hace un tiempo, hablemos de 15 años atrás, se le canceló su contrato por lo que era musulmana y porque por supuesto llegaba con su mantilla, con su hijab,
es decir, normalmente cubierta, ¿no? Yo veo que las señoras aquí en Colombia van con su mantilla, su hijab colgado al cuello, ¿no? Y la musulmana simplemente se cubre el cabello. Y esto como que no les gustó. Es común distinguir a las mujeres musulmanas porque se muestran públicamente vestidas con un pañuelo que les cubre la cabeza y el cuello. Ese pañuelo se llama hijab y ellas deben usar esa prenda porque consideran que no deben mostrarse a nadie que no sea su esposo. El pudor y cuidado de la mujer islámica respecto de la mujer occidental es mucho más notorio incluso cuando se trata de musulmanes ortodoxos, quienes saludan sin siquiera darle la mano a una mujer porque consideran que de hacerlo le estarían faltando el respeto. Yo vine solo, honestamente. Yo me casé aquí en Colombia en el 1985 y mi familia y mis hijos se han nacido aquí en Colombia. Todos los 6 hijos que yo tengo aquí han nacido aquí en Colombia. Y mi esposa también es una mujer de Palestina, sí, nacida allá en mi territorio. La gente dice que hay una unión interfamiliar, ¿sí? Y yo creo que en eso sí existe la unión, de verdad. Existe el respeto a la vida de los demás, existe, respeto en que cuando llega una persona de allá, todo el mundo lo brinde el apoyo, le brinde la ayuda y lo que necesita. Honestamente eso debe, la unión familiar es muy importante y el núcleo familiar muy importante para el ser humano. Y para el ser humano allá y aquí, creo que es en las dos partes. Pero creo que más allá, el núcleo familiar, la unidad familiar es muy importante. Cuando se trata del Islam, ya sea aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, buena parte de las costumbres y la forma de vida ya viene especificada en el Corán, su libro sagrado, incluso a la hora de buscar pareja. Según se dice en el Corán, el profeta Mahoma aconsejó que la elección de los cónyuges sea basada en la castidad, decencia y la religiosidad. Allí se establece que los musulmanes no escojan pareja por la belleza, porque quizás esta sea luego la causa del declive moral, ni que lo hagan por la riqueza, porque quizás esta sea luego la causa de la desobediencia. Y se especifica: cásense con quienes provengan de familias religiosas. Según el libro sagrado de los musulmanes, una mujer es desposada por 4 razones: su riqueza, su linaje, su belleza y su religiosidad. E indica que el hombre debe casarse con la mujer religiosa, porque ello le dará mayor seguridad al futuro de su hogar, dice el Corán. En los tiempos que corren es difícil saber si esta pareja de colombianos musulmanes se eligieron mutuamente en función del mandato del Corán. Sin embargo, es claro que mantienen ciertas tradiciones. El novio no se muestra besando públicamente a su mujer en la boca y tampoco se lo ve bailando con nadie. Además, es observable en este casamiento musulmán cómo los hombres bailan juntos y las mujeres aparte. La transmisión de valores de una generación a la siguiente, con el paso del tiempo, incluso ha logrado la construcción de una escuela aquí mismo, en la localidad de Maicao, un puerto comercial también ubicado en La Guajira. Allí funciona la escuela colombo-árabe Dar al-Arkam y desde 1997 funciona esta importante mezquita llamada Umar ibn al-Khattab, la segunda más grande en toda Latinoamérica. Esta transmisión de valores se facilitó aún más cuando los textos religiosos y culturales del islamismo comenzaron a conseguirse traducidos. Ocurre que en gran medida los descendientes de los inmigrantes no aprendieron árabe y el español se ha convertido en su lengua materna, lo que dificultó el esfuerzo por mantener vigentes las costumbres del Medio Oriente. Actualmente ya muchas ciudades colombianas cuentan con colegios colombo-árabes privados, donde enseñan el árabe y la inducción religiosa es el Islam. Los niños que no son hijos de árabes saben que deben adaptarse a esta educación. De hecho, la mayoría de los padres de los alumnos no son musulmanes, sino que eligen educar a sus hijos
en estos colegios privados de alto rango. Soy colombiano, padre libanés, madre colombiana. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser becario de un programa que tiene la Universidad Internacional Mustafa en Irán, en la República Islámica de Irán, para estudiantes internacionales que cobija estudiantes de todas partes del mundo. Especialmente para Latinoamérica existe un programa muy interesante que consta de enseñanza en cuanto a la civilización islámica, historia, toda la cultura, la historia, civilización, filosofía, religión, leyes prácticas, escritura, lectura y aprendizaje del idioma árabe, con el propósito pues, de entender esta civilización muchísimo mejor. El propósito de este curso es preparar y formar a estudiantes latinoamericanos con un conocimiento sólido y muy amplio acerca de la cultura y la civilización islámica. La intención de la formación académica en la Universidad Al-Mustafa en la ciudad de Qom, Irán, tiene el objetivo principal ser una fuente de conocimiento para aquellos países como el nuestro, que no contamos con una universidad islámica, no contamos con centro de preparación, no contamos con un grupo asesor en temas religiosos, sociales. Entonces la Universidad Al-Mustafa ofrece estas becas para que cuando nosotros nos formamos al regresar a nuestro país, podamos ser difusores del Islam. Esas enseñanzas que originalmente habían llegado por la costa norte colombiana encontraron un campo fértil en muchos lugares lejanos del país, como el puerto de Buenaventura, donde también se concentra una gran porción de la población musulmana. Allí se destaca un fenómeno social muy interesante que ha permitido la consolidación musulmana en Colombia, y es el alto número de personas que han decidido convertirse al Islam. Venimos realizando un trabajo con el Comité Departamental de Paz y Convivencia de La Guajira, con el acompañamiento de Naciones Unidas y del PNUD. Bueno, hay una aproximación de unos 1.400 a 1.500 musulmanes, incluyendo pues, hombres, mujeres y niños, ¿no? Aproximadamente en estos momentos hay unos 20 conversos, dentro de los que están asistiendo pues, periódicamente. Hay algunos que han estado, se han convertido y por razones pues, de trabajo les ha tocado emigrar del lugar y viven en otros sitios. Como académico, ¿no? Y en las ciencias médicas, en las ciencias de la salud, me había apartado bastante, me había ido a la vida material, ¿no? A lo somático de nuestros pacientes. Entonces perdí de pronto el oriente, ese norte que le da a uno la tradición colombiana, porque en Colombia, a nivel de credo, o es católico, ¿no? Antes de llegar a este nuevo milenio, se era católico o no tenía religión, y a nivel político, o se era liberal o era conservador. Pues entonces yo salí católico porque nací en un medio católico, a pesar de que revisando ya mi parte biográfica, en mis abuelos, en mis ancestros, encuentro que hay algo de toque islámico a través de Etiopía. La puerta de entrada, Buenaventura, como entró por el Pacífico el Islam a Colombia, que lo hizo por el puerto de Buenaventura. Cuando llego al Islam y entiendo que es el Islam, entonces me hago musulmán desde ese mismo día en que me dicen que es el Islam. Era un curso que llevaba 30 días hablando de Islam, pero desde el mismo día me di cuenta de que toda mi forma era para ser un musulmán, es decir, acogerme a la ley divina. ¿Por qué? Porque en el Islam se puede desarrollar tranquilamente, y es la obligación de todo ser humano, la parte político-social junto con la parte piadosa espiritual. Colombia, teniendo esa línea cristiana católica y hoy muy enriquecida con el protestantismo neopentecostal, las señoras que llegan al Islam, para hablar primero de las damas, ellas tienen de pronto un tanto de dificultad con su progenitora, la mamá, o algunas hermanas mayores, en el caso de que tengan hermanas mayores. Pero hay un común denominador. Quienes han llegado casi siempre son profesionales
que se han casado algunas con musulmanes del exterior, otras con musulmanes colombianos que ya llevaban unos años como musulmanes, y se les ha hecho fácil. Hay algunos casos muy excepcionales en que han sido fustigadas, ¿no es cierto?, criticadas permanentemente, pero en ningún momento ha hecho que ellas dejen de llegar a las actividades islámicas y abandonen su tradición. Para el lado de nosotros los varones, no tengo en el conocimiento, ya que llegan a mí una gran mayoría de colombianos musulmanes por mi característica de ser un profesional de la salud, a consultarme temas de la salud y hablamos del tema del Islam, y entonces no encuentro ese reporte, ¿ya?, de que digan, ¿y ahora cómo le digo a mi papá o a mi mamá? No, no hay ningún problema. Han tenido su autodeterminación para tomar este camino, que creo que obedece a los nuevos aires que se viven en Colombia desde el 91, con los cambios que hubo a nivel de la religión, ¿sí?, y lo que se está ventilando ahora, en donde se está descuadernando mucho más el mundo, incluyéndose Colombia. Entonces no he encontrado ese tipo de problemática. Con relación a lo mío, tampoco he encontrado ningún problema. Llegué fácilmente al Islam y la profesión la desarrollo mejor como musulmán que antes, cuando no era musulmán. Igual, las gentes reciben muy bien cuando a la larga se dan cuenta de que quien les está tratando es un musulmán, y entonces han quedado totalmente desconcertados. ¿Cómo así? Con relación a la desinformación de la cual ellos han sido contaminados, en donde los han llevado a plena ignorancia de lo que es este tipo de credo. Además entonces de la importancia de Maicao y Buenaventura, el otro gran baluarte islámico en Colombia está en Bogotá, donde se estima que hay unas 1.500 personas que practican y viven esta religión. De este número, que constituye el 10% de la población musulmana en este país, la mitad son colombianos conversos y el otro 50% son inmigrantes o sus descendientes. En el Islam significa ser musulmán, no hablar mal de la gente, querer a Dios, amar a Dios, como amar a la gente, como no hacer daño a la gente, como no hacer el mal a la gente, como no robar, como no matar, como no asesinar. Sí, ser musulmán, ser más llegado y ser más cerca de Dios que cerca de otras cosas. Yo creo que yo tengo eso, pero yo no me llamo de verdad buen musulmán. Yo soy muy cerca de Dios, pero en mis actitudes religiosas, sí, o sea, no soy muy cercano, porque honestamente yo no hago los pilares del Islam, que son muy importantes. Sí, es como hacer el ayuno, hacer las oraciones, ir al peregrinaje a la Meca, sacar el diezmo, ¿sí? Son valores muy importantes en el Islam. Soy más cerca a Dios que cerca de verdad a la religión. La característica fundamental de un musulmán es el fervor, es decir, es una persona confesional, practica su religión, la convierte en una forma de vida, y esa forma de vida atraviesa absolutamente todos los elementos de su cultura. La estructura de su familia, los valores con los cuales crece y cría a sus hijos, todo aquello que tiene que ver con una marcada cultura de la solidaridad. Contrariamente a lo que nosotros pensamos o solemos creer, los musulmanes son muy solidarios. Y pues la vida es simple. La teología no es muy sofisticada, todo se vive fundamentalmente en el terreno de la práctica, y en ese marco de la práctica se debe ser, por ejemplo, abierto, generoso, tolerante, sensato, no derrochar los bienes propios ni los bienes de la familia, ser responsable, es decir, los valores parecidos a los del mundo católico. En ese sentido, por esa razón yo creo que nunca han chocado frontalmente las dos religiones en América, y particularmente no lo han hecho en Colombia. Bueno, uno de los frentes de trabajo nuestro es la divulgación del Islam a través del diálogo interreligioso y cultural. Nosotros en la Fundación procuramos mostrar un Islam más universal, un Islam
con unas características y unas connotaciones que lleve a la gente a comprender que realmente somos seres humanos que divulgamos la paz, el desarrollo y la sana convivencia. Entonces allí dentro de la Fundación Ansar pues tenemos algunos días de la semana en donde impartimos clases de árabe y de cultura islámica, entre otros. Además de eso, pues de hacer los trabajos, pues un tipo de trabajo social a través de algunas ONGs o entidades que nos acompañan y nos apoyan en este tipo de actividades. De hecho, pues ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo inicialmente es el de divulgarlo a través pues, de algunos elementos de tipo cultural, hacer entender que el Islam no es una religión exclusiva ni de árabes únicamente, ni que son o deben ser musulmanes los que vengan del Medio Oriente. Entonces, ya partiendo desde eso, ya logramos contextualizar el Islam como una religión universal, como lo dice el Sagrado Corán. Posteriormente viene el otro trabajo que ya es la enseñanza doctrinal propiamente dicha, en donde sí, pues de hecho vienen muchas personas a conocer sobre el Islam, pues unos continúan con las enseñanzas, otros deciden irse. Entonces esas personas que se quedan son las que pues de alguna manera pues tienen algún tipo de afinidad espiritual con el mensaje del Islam y lógicamente son los que hoy asisten a la mezquita, asisten a las oraciones y se llaman musulmanes. Yo vivo hace aproximadamente 32 años, quiero mucho a este país y lo siento desde cerca y siento la gente de verdad porque me han recibido con el calor humano y todo el calor del mundo, el calor, sí, de verdad, que yo siento de que ese es mi segundo país. Yo nací en Palestina, pero mi segundo país es Colombia. Creo mucho en Colombia y creo en el progreso de Colombia y creo en que ese pueblo de verdad merece el respeto y merece de verdad llamarlo de un hermano pueblo de verdad. Que nunca jamás en mi vida he sentido de verdad racismo, ni sentí de verdad que soy extraño o soy extranjero en este país. ¿Sí? Y siento más cerca a Colombia que a otros países. Que a otros países hermanos, como países árabes, honestamente. Te digo con toda la honestidad del mundo. De hecho, ha sido una convivencia pacífica, una convivencia sana. De hecho, los musulmanes han estado pues, involucrados en todos los procesos de desarrollo que ha tenido el municipio y el departamento. Esto lo han hecho pues, a través de las ofertas de trabajo, por un lado, pues, son los que mantienen un gran número de personas trabajando para ellos. Además de eso, pues el trabajo social que la comunidad realiza cuando ha habido algún tipo de percances, inundaciones, terremotos, en donde la comunidad como tal se reúne y logra pues, enviar ayudas a estas personas necesitadas. Entonces hay una especie de relación afectiva entre la comunidad local y los musulmanes. Desde el punto de vista religioso, pues el Islam como religión revelada por Dios es tolerante ante la creencia, es respetuosa ante la creencia de los demás. Entonces como musulmanes no nos involucramos en discusiones de tipo doctrinales, en discusiones de tipo pues de que esto, lo mío es lo cierto y verdadero y lo tuyo no. Cada uno, como nos dice el Corán, en un versículo, lakum dinukum waliya din, ustedes con su religión y yo con la mía. Creo que ha sido una buena relación, ha sido una relación mutua, una relación de beneficio para todos. Creo que en base a conocernos y en base al respeto por las formas de ver la vida y de desarrollarla socialmente, la gente empezó a tener una convivencia bastante sana, bastante buena entre nosotros los árabes, los guajiros nativos de acá de la región, los miembros de la etnia guayú y la cantidad de ciudadanos colombianos que no son de acá de la zona. Hoy en día el mundo islámico en Colombia se ha integrado con éxito a la cultura del país, donde la Constitución de 1991 promulga la libertad religiosa y de cultos,
lo que permitió que las fronteras religiosas se difuminaran y las aprensiones se diluyeran. Realmente desde 1886, desde la Constitución de Núñez, ha habido dos reformas importantes que han influido sobre la cuestión religiosa en Colombia. La primera se hizo hacia los años 20, cuando se proclamó de un modo mucho más explícito la libertad de cultos y cuando la sociedad empezó a experimentar la presencia de individuos o de familias no cristianas o incluso de familias no católicas, como pasó con los primeros protestantes. Con el advenimiento de las doctrinas comunistas y con el pensamiento político marxista, también en los años 30 y 40, apareció la primera perspectiva de ser laico, o por lo menos de ser secular radical y no participar en los ritos ni en los saberes cristianos. Cuando el único documento de identificación que había en un país como el nuestro era la partida de bautismo. Es decir, cuando lo religioso todavía llenaba la esencia de la sociedad y la mayor parte de la educación la impartían las comunidades religiosas. Esa circunstancia marcó entonces un hito en la aparición, en el desarrollo de fenómenos que justificaron no solo la libertad de cultos como un derecho universal, sino la necesidad cada vez mayor de abrir posibilidades a otras iglesias y a otras maneras de pensar para que procediesen en consecuencia. Pero sin duda la Constitución del 91 ha sido pues el gran hito, porque no solo consagra la libertad de cultos como un derecho universal, sino, e inalienable además, sino que además se esfuerza por crear condiciones para que esas iglesias distintas a la Iglesia Católica puedan prosperar y libremente expandirse en un país como el nuestro. Una auténtica libertad religiosa, una más desarrollada o más sofisticada en el campo político y en el campo jurídico, libertad de pensamiento y de expresión, de modo que no solo el proselitismo, sino las actividades propias de esas iglesias no sean prohibidas o mal vistas, sino incluso fomentadas o por lo menos respetadas por las autoridades. Todo eso es una conquista relativamente reciente en una nación como la nuestra. Se puede decir que los musulmanes colombianos son tan colombianos como los tradicionales católicos y han logrado consolidar, especialmente en las 2 últimas décadas, sus creencias y prácticas religiosas de manera pacífica y mutuamente respetuosas con las demás creencias que se practican en Colombia.